saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través del canal de YouTube del Instituto de Estudios del Caribe. En esta ocasión nos encontramos 4 mujeres maravillosas para conversar sobre las luchas de las mujeres en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y este esfuerzo es un esfuerzo colectivo entre la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico y el proyecto universitario Siempre Vivas Metro. Así que le damos la bienvenida y comencemos a tener una conversación importante, una conversación para construir, para aprender y desaprender también. Y precisamente porque estamos en la Universidad de Puerto Rico para vincular lo que es la sociedad puertorriqueña con el quehacer de la vida diaria, nos encontramos para hablar de este tema tan importante como es el tema de las luchas de las mujeres dentro del marco de las ciencias sociales. Y para eso, qué mejor que compartir con mis compañeras este espacio maravilloso para tener conversaciones que importan. Y quiero presentarles a cada una de ellas y le doy muchas gracias por estar. Primero tengo a la doctora Yarimar Rosa Rodríguez. Tiene un doctorado en filosofía con especialidad en psicología clínica de la Universidad de Puerto Rico y un diplomado en género y movimientos feministas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es directora del Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación en el recinto de Río Piedras y codirectora del proyecto universitario Siempre Vivas Metro. También nos acompaña nuestra querida compañera Grisel Reyes Núñez, quien es catedrática asociada del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo su doctorado en Psicología Social Comunitaria en el 2005. Además, posee cursos doctorales en las áreas de Psicología y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Dirigió el Instituto de Cooperativismo por más de 5 años y sus investigaciones se centran en la autogestión, asociativismo, subjetividad y economía social y solidaria en América Latina y el Caribe. Bienvenida. Y también nos acompaña nuestra querida Yolanda Cordero Nieves, quien es catedrática de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente se desempeña como educadora en el programa regular y en el programa de desarrollo profesional. Es cofundadora e investigadora del Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos, CEMGAP, y editora de la revista de Administración Pública. Además, lleva a cabo proyectos de consultoría gubernamental sobre diseño organizacional y recursos humanos y está jubilada. Así que celebramos a las mujeres que le sirven bien a la Universidad de Puerto Rico y que deciden seguir. Así que en el espíritu de conversación, entonces, nos adentramos a este tema que sabemos que es un tema histórico, el tema de las luchas de las mujeres, pero que es tan vigente como la vida en sociedad. Así que hemos querido compartir algunas preguntas para un poco estimular el diálogo. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es, bueno, primero sabemos que las luchas de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social son históricas. ¿Cómo permean estas luchas desde sus distintos campos en las ciencias sociales? Wow. Tengo que admitir que fue la pregunta que más me movió, ¿verdad? Porque contextualizarse, en el caso, precisamente pensando que esto y yo nos formamos en el doctorado de manera contemporánea, pensaba un poco también eso y pensándolo como investigadora en el contexto de la academia y tiene unas particularidades. Reflexionando en la pregunta, voy a traer cuatro cosas y tal vez podemos intersecar un poco. Yo creo que uno de los asuntos medulares que tenemos que empezar a trabajar no solo como lucha, sino como asunto tangencial es el reconocimiento de la producción del conocimiento de las mujeres que está siendo atravesado por una lógica que es la del capital. Y en esa lógica del capital las mujeres siempre hemos estado trasquiladas, ¿verdad? Además de atravesadas, trasquiladas.
¿verdad? Literalmente hemos soltado el pellejo ahí. Y eso no ha cambiado, ¿verdad? Aún en el 2022 no podemos decir que estamos operando desde otras lógicas. Creo que eso está atado a las políticas extractivistas, ¿verdad? Seguimos robando o seguimos siendo, ¿verdad?, las víctimas de este robo, de esa producción del conocimiento, que finalmente no es aplicada de los modos en que nosotras necesitamos que sean aplicadas allá afuera. Y hablaba hace un rato en una clase con un grupo de estudiantes precisamente de esa parte. Creo que tenemos una lucha consistente en el que se reconozcan los métodos y las metodologías desde las que hemos partido las mujeres, que son distintas y que están conectadas con la ancestralidad, pero también con los asuntos contemporáneos, ¿verdad? Escuchar las voces desde otras fronteras sigue siendo parte de la lucha cotidiana en la investigación, particularmente, no solo de las ciencias sociales. Yo creo que las colegas también de otras facultades como ciencias naturales y las humanidades y la educación podrían decir lo mismo. Y cuarto, pero no necesariamente lo menos importante, que sí que yo creo que he hablado en otras conversaciones, es cómo se nos sigue midiendo desde la lógica de la producción por la cantidad, ¿verdad? Y cuánto tenemos que producir desde la investigación y desde la academia. Pero esa lógica es completamente irreal a nuestras otras intersecciones como mujeres. Entonces, cuando no se consideran las intersecciones, la lucha se convierte en una lucha por el reconocimiento, pero también que se entiendan las intersecciones desde donde estamos trabajando. Así que esa producción del conocimiento no se da en un vacío simplemente por la categoría género o por la categoría sexo o por la categoría identidad, sino que se nos mezclan los otros roles, ¿verdad? La que llega aquí no es simplemente Yarimar o Grisel o Yolanda, hay mucho otro detrás. Y esa falta de reconocer cómo eso opera en la investigación y en la producción del conocimiento dentro de la academia, todavía lo estamos cargando y lo estamos cargando con un peso y a un precio bien alto, a un costo físico, emocional y sociocultural, ¿verdad? Es nuestro capital sociocultural en la institución y es desafortunado que pese. No debe pesar, no debe pesar. Gracias, Yarimar, por esa reflexión. Y mientras tú hablas, nosotras nos hace eco, porque lo vivimos, ¿verdad? Sí, así que, Grisel, ¿cómo tú lo ves desde tu campo? Pues mira, siguiendo la línea de Yarimar, que de hecho lo que voy a decir no lo tenía pensado, pero dijiste algo bien puntual, ¿verdad? Que es el capital, ¿no? El discurso capitalista ahí como eso que rechaza, excluye, explota, ¿no? Y desde el campo del cooperativismo, dentro de las ciencias sociales, se podría ver inclusive como algo de lo femenino dentro del capital, la cooperación y la solidaridad, ¿no? Porque resulta ser todo lo contrario del capital, ¿no? Aquello que es individual versus lo colectivo, lo privativo versus lo común, ¿verdad? Es la otredad. Y entonces, dentro del campo de las ciencias sociales, haciendo, ¿verdad?, esa analogía, pienso que ya de por sí el cooperativismo y la economía social y solidaria inclusive quedan excluidas en tanto buscan unas relaciones sociales y económicas desde esa otra perspectiva de lo que es el discurso capitalista, ¿no? El discurso capitalista, pues, ciertamente lacera los lazos sociales y lo que se busca es reconstruir justamente los lazos sociales desde otro tipo de economía, desde otros tipos, ¿verdad?, de organizaciones. Y en ese sentido, aun cuando dentro del cooperativismo también hemos tenido unas luchas que hacer, ¿verdad?, y unas luchas que todavía debemos de continuar. En Puerto Rico hemos podido, según un estudio que hizo la Liga de Cooperativas, hemos podido las mujeres entrarnos, ¿no?, un poco más en el movimiento cooperativista y en la economía social y solidaria. Sin embargo, todavía quedamos un poco rezagadas en el aspecto de lo financiero. Y volvemos otra vez a ver el vínculo de un poco qué otra economía podríamos pensar desde lo femenino, ¿no? Desde lo femenino como
eso otro que es el capital. Y yo creo que ahí, dentro de las ciencias sociales, es un campo todavía de investigación y también, ¿verdad?, un campo de quehacer de nuestras disciplinas en nuestra facultad. Así que eso fue lo que Yarimar me acaba de convocar con su reflexión y en tanto que nosotros, ¿verdad?, como Instituto de Cooperativismo o de la economía social y solidaria, también seguimos, ¿verdad?, luchando para una inclusión o para una transformación quizás mejor, ¿verdad? Porque la inclusión significaría quizás a lo mejor mantener los mismos modos de producción y reproducción de esas relaciones con más gente. Con más gente, exacto. Así que en ese sentido eso es como por ahí repensar las ciencias sociales desde estos lugares otros. Sí, sí. Y precisamente desde el cooperativismo a una dimensión importante en este momento coyuntural del país, que es la administración pública. Yolanda, ¿cómo lo ves tú? La administración pública y nuestro programa en particular, pues obviamente es un programa aplicado, y lo que hace interesante el campo, sobre todo en este momento coyuntural de una quiebra fiscal en el sector gubernamental, pues es que si pensamos a la mujer en la dimensión de la administración pública, la mujer en Puerto Rico ha tenido una participación amplia, pero cualificada. Y en ese sentido yo creo que no ha habido suficiente investigación. De hecho, hice una búsqueda rapidita para esta conversación, y hay muy poca investigación sobre esas condiciones de la mujer en la administración pública, por ejemplo. Tanto así que los datos que se recogen sobre la cantidad de empleados en el servicio público, no encontré que estuviera desglosada por género, no está, no hay información. Entonces, esa invisibilidad de la mujer como administradora pública, yo creo que es parte del problema, porque al final del día el gobierno es el que formula las políticas públicas del país, le da dirección a muchos de los problemas que ustedes han mencionado y que han apuntalado muy certeramente. O sea, el gobierno tiene la capacidad para establecer un cambio en las políticas públicas económicas, en la forma en que la mujer se puede insertar a competir por las subastas gubernamentales. El gobierno tiene esa capacidad, pero si no tiene la sensibilidad para entender el problema, pues se le hace muy difícil. Entonces, pues desde la administración pública, parte de lo que estamos tratando de hacer es de crear esa conciencia de que hay unas poblaciones vulnerables en el país, que hay que reconocerlas, hay que identificarlas, hay que estudiarlas, hay que entenderlas y hay que apoyarlas. Así que yo creo que desde nuestra perspectiva, pues la administración pública tiene muchos retos, pocas capacidades, y yo creo que ese balance es lo que hace la situación compleja. Sí, ciertamente. Y si contextualizamos desde dónde tenemos esta conversación, que es la Universidad de Puerto Rico y el recinto de Río Piedras en particular, donde poco más del 50% del estudiantado son mujeres, esta conversación es importante. Claro. Es importante. Y siguiendo esa línea, si pensamos en los roles de las mujeres, en los diversos espacios de la vida en sociedad, desde el trabajo asalariado hasta el cuidado y el trabajo no remunerado, porque desde allí también hay una aportación enorme a la vida. ¿Cuáles entienden ustedes que son los mayores retos que enfrentan en el Puerto Rico actual, Yarimar? Yo, desde esta mirada docente, reflexionaba en este tema hace unas semanas atrás,
porque miro con una luz bien distinta al estudiantado que tenemos ahora. Tú hablabas, ¿verdad?, de cómo es la distribución de nuestra demografía estudiantil, que todavía la vemos desde el binario. Un poco lo que tú estabas mencionando ahorita me remitía a, seguimos viéndolo desde categorías tan cerradas. Pero pensando en cómo lo veo como docente y veo a los ojos al estudiantado que tiene rostro de mujer, veo una brecha generacional que no estamos atendiendo, veo una fisura ahí a la que no le estamos dando una atención que me parece importante en el contexto, ¿verdad? Y cómo empezamos a articular esos cambios generacionales desde una ética del trabajo. Ahorita mencionaba las intersecciones y quiero retomarlo. Volvemos al asunto de la dicotomía, que es lo que es el trabajo asalariado versus el trabajo no remunerado, que es trabajo. Recuerdo un poco, ¿verdad?, lo que nos traía Silvia Federici cuando postulaba, las mujeres somos las que producimos la mano de obra de un país, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cómo lo empezamos a mirar? Y lo empezamos a mirar a la luz de las que vienen después de nosotras. Me parece que algo importante hay ahí de ese análisis. Creo que las circunstancias en las que operamos desde la universidad, pero también de nuestra fuerza trabajadora remunerada y no remunerada, sigue en una lógica de trabajo, para dar un ejemplo, de 5 días a la semana. De la jornada de 37.5 o de 40, que ya no responde a las necesidades contextuales y a la realidad, no solo de la realidad tangencial, sino hasta las realidades, nuestras realidades subjetivas. ¿Verdad? ¿Cómo se va entrelazando el ser madre, ser académica, ser hija, cuidadora de nuestras propias madres? ¿Verdad? Porque hay también una estadística de sobrevivencia de mujeres. Entonces, los roles de cuidadora se siguen sosteniendo en una lógica laboral que no nos permite atender todas esas otras cosas que somos. Y eso, cuando Grisel hablaba de las nuevas lógicas y de cómo lo vemos desde la otredad, no se nos ha permitido un proyecto social que lo atienda desde el punto de vista que tú traías. Entonces, cuando pienso, la semana de 5 días sigue siendo lo que necesitamos para atender toda nuestra amalgama social. La jornada de 37 o hasta 40 horas es lo que responde a la realidad social y a esta, la metáfora de la telaraña. Siguen respondiendo esos modelos a lo que necesitamos socialmente para atender todas las intersecciones, incluyendo las aportaciones que queremos hacer, porque no es que no queremos, es que queremos hacerlo desde una lógica o un diseño de sociedad que nos permita ser y estar. Esa idea del ser y estar dentro de las lógicas que hemos estado operando no nos ha permitido muchísimas cosas que somos capaces de ser y de hacer. Definitivamente, y quizá desde los espacios académicos y desde estas miradas a veces que las hacemos desde la distancia, gracias por cerrar esa brecha para también nosotras vernos como implicadas y pensar en el derecho a vivir, en el derecho que tenemos ciertamente a ser sociedad, ciertamente a avanzar en tantos ámbitos de la vida de sociedad, pero también el derecho a vivir. Y estoy segura, Grisel, que mucho de esto te resuena, ¿verdad? ¿Cuáles tú entiendes que son esos mayores retos? Bueno, mencionabas o preguntabas, ¿verdad?, sobre los retos en términos de roles, tanto en lo remunerado como no. Yo lo que sentí, ¿verdad?, o que creo es que independientemente del lugar remunerado o no, el mayor reto que confrontamos o enfrentamos, yo creo que sí, las mujeres, es el reto de hablar la verdad, sin miedo, ¿verdad? Sin miedo. Yo creo que en la medida en que podamos decir lo que tengamos que decir sin miedo, ¿verdad? Vamos a
lograr quizás una transformación, ¿no? ¿Verdad? De la sociedad o de, ¿verdad?, nuestro entorno, porque vamos a ir caminando a hablar sobre la verdad nuestra. La verdad nuestra es lo otro, que no es el capital, que no es el patriarcado, que no es el Estado, que no es, ¿verdad?, que es lo doméstico, la economía doméstica. Hablábamos ahorita, ¿verdad?, de ese trabajo no remunerado. Pues ese trabajo no remunerado, la economía se da porque hay una economía doméstica y una economía femenina, ¿no? Porque ocupamos muchos roles, ¿verdad?, que no son visibilizados. Y el hablarlo, decir las cosas, asumir la palabra, siempre tiene un riesgo. Y ese es el riesgo que siempre hemos tenido, ¿no? El miedo que hemos tenido. Yo creo que, y estoy siguiendo a Judith Butler, ¿no? Cuando dice, y hablar lo que se tiene que decir, ¿verdad?, la verdad que encierra esto, es el potencial democrático, ¿no? Pero ahora bien, ¿sabe qué decir, cómo decir, cuál es el contexto del discurso? Porque el contexto del discurso vendría siendo realmente cuál es el miedo a perder qué, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el rol, ¿verdad?, que debemos de asumir, sí es asumir la palabra. El reto es asumir la palabra, sea en un trabajo remunerado o no. Y tener voz y arriesgarnos a hablar, ¿verdad? Y ese riesgo a hablar, ¿verdad?, es lo que se llamaría Foucault también el discurso de la valentía. Y ahí es que yo creo que une la solidaridad, ¿verdad?, porque la solidaridad en términos de lo que Yolanda dice, Yarimar dice, Elitet dice y decimos nosotras, ahí es que viene el acto solidario. Entonces yo creo que por eso es que el análisis un poco que estoy haciendo entre el cooperativismo, la economía social solidaria y esta discusión de lo femenino como vamos a poner un dispositivo de cuestionamiento, pero ese cuestionamiento se tiene que decir, que hablar sin miedo. Grisel, tengo que, bueno, no sé si a ustedes le pasa, pero yo te escucho y tengo el taco aquí, porque ese acto de valentía es un acto de valentía para muchas de nosotras en lo individual, pero se convierte en lo político. Entonces, nombrarnos, que yo creo que por ahí es que tú vas, nombrarnos, y estás diciendo, nombrarnos sin miedo. Es un paso histórico para nosotras las mujeres porque se nos ha silenciado. Entonces, ese reconocimiento de que nombrarnos, decir y decirlo en colectiva, qué transformador puede ser. Y si lo decimos en colectiva y desde el amor, que es lo que yo siento en ese espacio, ¿por qué no podemos hablar en la Academia del Amor, de la democracia, de la participación, del hablar sin miedo? Me parece que es poderosísimo, así que gracias. Gracias muchas por eso. Yolanda, ¿cómo tú ves después de estas dos mujeres? Es interesante porque son planteamientos que desde la administración pública quizás no se articulan de esa forma. Y al escuchar a Grisel y tratar de mirarlo desde la administración pública surge algo interesante, y es que la presencia de la mujer en los foros donde se formula la política pública es muy escasa. Si nosotros queremos cambiar un país, queremos cambiar una sociedad, queremos cambiar la forma de vivir, pues necesitamos que la mujer ocupe esos espacios y levante esa voz sin miedo. Porque si eso no ocurre, es muy difícil. Solo nos queda la protesta, y la protesta se puede tornar violenta, y la protesta no es el espacio de muchas mujeres, entonces, que quieren lo mismo. Pero ese no es su espacio. Entonces, ¿desde dónde se puede articular ese nuevo discurso? Pues yo creo que es desde los espacios de formulación de políticas públicas. Cuando uno lo mira en términos
cuantitativos, numéricos. En el Senado en este momento 27 creo que son los escaños, 27 escaños. Por primera vez en la historia hay 14 mujeres. Uno diría que eso es algo tremendo, un adelanto increíble. Pero ¿qué pasa? Que todavía el discurso de esas mujeres está atado a los intereses políticos de sus partidos y no han trascendido a moverse, a tratar de empezar a formular políticas que sean más amables con la mujer, que la empiecen a reconocer en los diferentes espacios. Hay mayoría allí, pero no se ha logrado articular esa... los jueces del Tribunal Supremo. En el Supremo es donde se determina cómo se interpretó una ley al final del día. Y el poder que tiene una interpretación del Tribunal Supremo en las vidas nuestras es enorme. De los 8 jueces que hay en este momento, solo 2 son mujeres. Solo 2 son mujeres. Y aunque la juez presidenta es mujer, sin embargo, en la forma en que está articulada la toma de decisiones, es parte de una minoría. Entonces, y si nos seguimos moviendo así por todo lo que es el entramado del gobierno, donde se formula la política pública, vamos a ver que aun cuando la mujer puede ser la mayoría de los servidores públicos, realmente no está en los lugares donde se toman las decisiones, donde se formula la política, donde se podrían cambiar las condiciones de vida de la mujer. Así que yo creo que ese es el reto. Yo creo que ese es el reto. Cómo llevar a la mujer a esos espacios y hacerlo de una forma en que no la destruyan en el camino. Porque esas reglas de juego que existen ahora, que han sido articuladas esencialmente por el hombre, pues son unas reglas que son muy duras, que hacen dudar a una mujer si realmente quiere adentrarse en ese mundo. Así que yo creo que el reto grande que tenemos, y lo tenemos desde las ciencias sociales, porque hay que formar a la mujer para que pueda adentrarse en esos procesos de política pública. Yo miraba que hay un grupo, una organización que la descubrí ahora en estos días que se llama Proyecto 85 y tienen algunas estadísticas y ellos dicen que para las elecciones de 2020 165 mujeres lograron radicar exitosamente su candidatura. Llegar hasta ahí, ya eso es un proceso, porque lograron los endosos, los famosos endosos, los lograron. Pero de esas 165, al final 34 fueron electas. Entonces, uno sabe que ese camino es tortuoso, porque después vino la primaria, porque después entonces vinieron las elecciones, y sobrevivir cada una de estas etapas es muy duro. Y no necesariamente muchas vienen con el sueño de aportar, pero en ese camino que no es nada amable, las destruyen. Así que yo creo que por ahí las ciencias sociales tienen una responsabilidad muy grande de ayudar a formar a esa mujer para que resista esa parte de la trayectoria y pueda llegar exitosamente. Y yo creo que eso es con formación, ¿no? Eso es formando a la mujer para adentrarse en esos campos y que lo haga con conciencia de las situaciones de la mujer. Y pensando en el asunto medular de cómo educamos, me recuerda a Bell Hooks de repente. Esto requiere un nivel de educación que tiene que ser colectiva, que no solo debe vincularse a la academia, sino que los espacios de educación popular tienen que mantenerse abiertos y vivos, y como decía Bell Hooks, desde una educación completamente transgresora a lo que hemos visto típicamente y a lo que estamos expuestas típicamente, porque el propio sistema en el que estamos educados es un sistema esencialmente patriarcal.
¿verdad? Así que estamos educadas dentro del mismo sistema que necesitamos derrocar Claro. para ser más libres. Así que requiere de ser transgresora dentro del mismo sistema. Yo creo que tú y yo lo hemos comentado en algunas ocasiones. ¿Cómo resistimos desde adentro? Pero cómo también transformamos desde adentro. Y eso requiere transgredir la norma. Y eso implica ser señalizada, Ah, claro. ¿verdad? Y en la academia o fuera de la academia, en los espacios no remunerados y en los remunerados, ser vilipendiada, ser atacada, o sea, transgredir implica asumir ese rol en muchas ocasiones por las otras, pero sin esa educación transgresora, que a mí me parece que tiene que ser más de lo colectivo. Tenemos una educación muy individual, muy al aparato de lo que es el individuo. Nos está minando a nuestras niñas desde que entran al sistema educativo. Entonces perdemos la voz, como tú decías. Hay momentos en que la perdemos, pero si estamos cansadas de gritar, Claro. el camino, la perdemos en el camino. Hay un asunto que quiero resaltar de lo que las tres han dicho, y es el asunto de hablar la verdad sin miedo desde la interseccionalidad y el reconocimiento de esa gran diversidad de lo que es ser mujeres, ¿verdad? Y de las diversas dimensiones de la vida de ser mujeres, no solamente mirando el género. Hay que mirar, lo sabemos, hay que mirar raza y qué incidencia tiene en la vida. Hay que mirar diversidad sexual, hay que mirar, en el caso de tantas mujeres inmigrantes en Puerto Rico, estatus migratorio. Hay que mirar dónde estoy posicionada en términos demográficos y geográficos. Hay tanto que mirar, y entonces me hace pensar, Yolanda, en lo que mencionabas, de que hay que diversificar esas voces. Claro. Hay que diversificarlas y diversificar los espacios desde donde levantamos nuestras voces, porque nuestras voces son importantes en cada uno de los espacios. No lo podemos saber. Hemos conquistado, hemos avanzado. Habrá quien se pregunta, pero ¿por qué todavía están conmemorando el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras? Si ya ha habido tanto avance. Ciertamente han habido unos avances, y esos tenemos que honrarlos porque ha costado. Claro. Ha costado vidas, ha costado lágrimas, ha costado lucha, ha costado tiempo, ha costado tantas cosas. Y ha habido, yo creo que un camino que se ha creado, que se ha forjado, camino que otras quizás hemos ensanchado hacia la equidad, pero ¿cuáles serían esas agendas pendientes? Porque todavía nos queda camino por recorrer. ¿Cuál sería esa agenda pendiente para alcanzar el pleno ejercicio de la equidad de género en el contexto actual? Yo anoté una sola palabrita para esa pregunta en las notas que yo creo que cada una trajo, pero he ido amarrando. Yo diría que la manera en que operacionalizamos y vivimos nuestra ciudadanía. Recuerdo un poco a Ruth Lister, ¿verdad? Pero lo conectaba cuando hablaba del potencial democrático, cuando hablamos y en qué espacio hablamos. Y yo creo que está totalmente relacionado a la manera en que hemos ejercido nuestra ciudadanía. O sea, Eugenio María de Hostos habló de lo que era ser un ciudadano o una ciudadana, ¿verdad? Insigne en ese momento. Y todavía tenemos conversaciones pendientes de cómo queremos ejercer esa ciudadanía. Yolanda traía ejemplos extraordinarios de qué es lo que nos falta para ocupar esos espacios como ciudadanas, porque, y yo ahorita hablaba de la brecha, ¿verdad? Todavía esos eslabones de cómo podemos ser y estar en esos espacios depende de cómo conceptualizamos esa ciudadanía. Yo trabajo con el concepto de ciudadanía académica acá, pero cómo somos agentes de cambio a través de los procesos de participación política. No es solo llegar allá a la política, es cómo me mezclo en el escenario de lo político, porque todo lo que yo hago y desde donde opero tiene una tangencia con la política del país, pero las políticas públicas del país tienen una tangencia en lo que yo soy y cómo me visualizo. Así que remitiéndome otra vez al asunto de cómo educamos de manera transgresora, tenemos que regresar
a esa educación que tiene que ver con cómo somos ciudadanos y ciudadanas de esta tierra, de este archipiélago. Hay tantas conversaciones atrasadas. Tú hablabas del merecemos vivir. ¿Cómo decidimos vivir a partir, ¿verdad?, de estas transformaciones históricas y temporales? ¿Cómo estamos ejerciendo la ciudadanía después del contexto de la pandemia? Hace unos días unas colegas hablaban de cuánto de los derechos adquiridos, que tenemos que hablar de derechos adquiridos, han retrocedido por el mero hecho de haber estado casi 2 años confinados en unos espacios tan cerrados. Transformó totalmente cómo vivimos nuestras realidades y cómo vivimos nuestro país. Así que yo lo voy a dejar en ciudadanía para darle espacio a las compañeras. Hay muchísimas otras cosas desde la ciencia social, desde la psicología y desde la investigación que pudiéramos mencionar, pero me parece que conecta perfectamente con lo que Yolanda y Grisel han estado mencionando. Definitivo. Pues yo pienso que uno de los retos que sí tendríamos, no solamente las mujeres, ¿verdad?, sino yo creo que también el país, es la de articular diferencias. Yo creo que constantemente, ese es el reto para mí, ¿verdad?, articular diferencias. Yolanda ahorita hablaba de, por ejemplo, no todas las mujeres protestan. Claro. No todas las mujeres protestamos. No todas las mujeres que ocupan espacios de poder o políticos están del lado de lo femenino. Por eso es que yo hago un poco la distinción de lo femenino, ¿no? ¿Verdad? Y lo femenino como la otredad a, ¿verdad?, el discurso capital, ¿no? O sea, de todo lo que ha traído la conquista, la explotación, el racismo, el epistemicidio, ¿verdad?, que viene siendo patriarcado capital, ¿verdad? Pero ese discurso se puede, ¿verdad?, estar en muchos cuerpos, ¿no? Hablo de lo femenino como eso otro, ¿no? Y quizás a lo mejor podemos tener, como decías tú, unos avances de mujeres quizás en unos puestos, pero no necesariamente de ese otro lado, ¿verdad? ¿Verdad? Pueden seguir reproduciendo. Entonces, eso no quitaría para nada continuar con la lucha, ¿verdad?, de ganar unos espacios, no estoy diciendo eso, sino cómo vamos a articular esas diferencias, porque no podemos echar en un mismo saco que las mujeres somos todo igual, que lo dijiste, esto no es con un sello singular, ¿no? Hay un sello singular en cada una de nosotras, que es nuestra subjetividad, que es nuestra historia, nuestros modos de ser. Ahora bien, creo que hay que buscar eso que nos une, ¿verdad? Eso que nos une es la transgresión a, ¿verdad?, unas fuerzas que encarnan algunas personas, ¿verdad?, y algunas agencias y algunas instituciones, pero ese es, yo creo que lo que hay que empezar a mirar. No somos iguales, ¿verdad? No somos iguales, y desde la solidaridad le digo, desde el concepto propio de la solidaridad y de la cooperación. La cooperación no es este discurso lindo, precioso, ¿verdad?, que somos iguales y que chévere y nos abrazamos. No, al contrario, es que nos podemos caminar juntas, hombro a hombro, hacia una dirección, reconociendo la singularidad de cada una de nosotras. Así que yo creo que articular la diferencia es uno de los retos, dentro inclusive de los movimientos feministas, para ir consolidando más esas voces que podamos, ¿verdad?, hablar sin miedo en lo que nos une, que sería, ¿verdad?, eso, ¿verdad?, que se nos excluye, ¿no? Como mujeres, ahí digo sí mujeres y no lo femenino, ¿no?, que se nos excluye como mujeres. Escuchando a Grisel, en la década pasada se puso de moda, porque existía, pero se puso de moda el concepto de equidad. A mí me dio mucha ilusión, porque por primera vez me parecía que había un concepto académico que podía ser manejado y entendido desde muchas perspectivas.
y que tenía el potencial, y yo quiero pensar que todavía quizás lo tiene, de encaminar todas estas diferentes perspectivas hacia un objetivo. Porque tú mencionaste cómo nos juntamos gente diferente para caminar en una dirección. Pues, ¿cuál es esa dirección? El asunto es que no hemos encontrado esa dirección única a la que todos nos queremos mover. Yo pensé que podía ser la equidad, y todavía creo que puede ser la equidad. Lo que pasa es que se ha movido muy lento en la academia y en la práctica. El concepto de equidad ha sido muy tímidamente trabajado y hasta muy mal entendido. Yo le ponía una imagen a mis estudiantes donde había algo que había que alcanzar y estaba muy alto. Entonces les decía que no se trataba de darles a todos ellos una escalerita, porque había gente que era alta y los alcanzaba sin problema. Había que mirar quiénes necesitaban la escalerita. Y que ese era el reto nuestro desde la administración pública. Identificar quiénes necesitan la escalerita y de qué forma es que esa escalerita tiene que ser creada y entregada a la gente que la necesita, para que puedan lograr las mismas cosas que los demás. Y yo creo que ese concepto de equidad debe podernos guiar hacia esa meta que queremos alcanzar, donde la mujer sea respetada, tenga las mismas oportunidades que el hombre, donde la mujer sea la que decida lo que quiere y no quiere de la vida. Y me parece a mí que si lográramos algún consenso en definir lo que hoy vemos como falta de equidad, las mujeres, si podemos decir dónde es que vemos esa falta de equidad, yo creo que sería un inicio en esa agenda. Y sé que han habido unas iniciativas grandísimas, interesantes, desde muchos espacios, y ustedes han hecho cosas maravillosas. Pero me parece a mí que hay que empezar a hablar también el idioma del que ignora esto. Si nosotras no logramos traducir nuestras preocupaciones y nuestros problemas y nuestras esperanzas en un idioma que conozca el que tiene el poder, va a ser muy difícil, va a ser todavía más difícil. Y yo creo que ese es el reto al final del día. Me parece a mí que el reto es lograr, porque nosotras nombramos, yo creo que por lo menos aquí habemos 4 personas que nos atrevemos a nombrar los problemas. Y otras que nos ven y no se atreven, pues quizás se sienten identificadas porque lo hacemos. Pero el asunto es, los que tienen el poder de cambiar las condiciones de vida nuestras y de las futuras generaciones de mujeres de este país, ¿entienden? ¿Nos entienden? ¿O estamos hablando para la comunidad académica? Hay un gran reto ahí. Hay un gran reto, y me parece a mí que ese gran reto es lo que quizás puede darnos luz de cuáles son los próximos pasos y cómo seguimos ensanchando el camino. Porque como tú mencionas, ¿verdad? Ahora añades un elemento adicional, no solamente diversificar las voces, sino también diversificar los espacios hacia dónde, ¿verdad? Elevamos nuestras verdades, porque son nuestras realidades y nuestras realidades nombradas con nombre y apellido, nombradas con nombre, valga la redundancia, y apellido. Y ya finalizando este espacio, aunque podríamos estar aquí 1000 años hablando, cerrando este espacio, ¿qué queda ahí en el tintero que queremos como que agarrar y quizás a la gente que nos está mirando y escuchando? ¿Qué es lo próximo? ¿A qué les instamos? A que sigamos echando a correr esta bola de conocimiento, pero también de acción. Yo creo que a salir. Yo creo que la verja histórica es hermosísima y nos encanta el microcosmos que tenemos dentro de la Universidad de Puerto Rico, pero
precisamente de la articulación que hemos tenido siempre de las ciencias sociales, hace falta, como decía Yolanda, empezar a traducir esos lenguajes, no solo dentro de las estructuras de poder, sino cómo llegamos a otras mujeres que, como decía Grisel, Claro. mi medio no es la protesta, pero mi medio puede ser cocinar al colectivo. Claro. Mi medio puede ser enseñar. Visibilizar esas diferencias desde las fortalezas es un ejercicio que hay que hacerlo afuera de la verja, ¿verdad? Porque Correcto. hay una noción también de privilegio acá adentro. E históricamente hubo momentos muy tangenciales en que desde la Facultad de Ciencias Sociales siempre lo hicimos. Pero creo que las mismas transformaciones históricas, el asunto de la tecnología, el asunto del confinamiento, nos trajo otra vez a esta burbuja de la que tenemos que hacer el ejercicio transgresor nuevamente, de salir de aquí, no solo la comunidad de Río Piedras, porque también hay un asunto del privilegio del recinto de Río Piedras, ¿verdad? Si miramos, tenemos 11 campus, ¿verdad? ¿Hasta dónde podemos llegar traduciendo ese lenguaje? Llegando a otras mujeres, a otros cuerpos feminizados, ¿verdad? Con otros entendidos fuera del binario, para empezar a trabajar no solo lenguajes que se entiendan en el espacio de lo político, pero sino que empecemos a encontrar los espacios de esas otras luchas que hay que hacerlas en unos colectivos ciudadanos que son más pequeños, ¿verdad? Esa noción de comunidad, esa noción de cooperar, no tenemos que cooperar con las 3.2 millones, ¿verdad? Claro. Hay esa noción de comunidad y de ejercer desde la comunidad, debemos retomarla. Y quería añadirlo porque yo creo que también es uno de los retos de regresar a la ciencia social que es aplicada. Sí. Que es aplicada, que es activa, que es viva y que se transforma todo el tiempo. Y eso no lo podemos hacer solo desde adentro de la verja histórica, hay que hacerlo afuera. Y yo añadiría, Yarimar, que sí, siguiendo este significante de salir, ¿verdad? Salir del espacio académico, que quizás a lo mejor también para hacer el lenguaje más abierto, ¿no? Entendible, es igual salir de nuestros propios miedos, cada una. Claro. Y eso implica también un esfuerzo subjetivo y un riesgo subjetivo, ¿verdad? El salir de la educación que hemos tenido, el salir de los lugares que nos han intentado poner a las mujeres, de salir incluyendo aquí en la propia universidad, ¿verdad? Que no es fácil tampoco, porque ha asumido también un discurso del capital, ¿no? El salir y ser honestas y francas con nosotras mismas y dejarnos hablar, ¿verdad? Dejar que esa palabra salga y opere en nosotras con todo el riesgo que eso implica, pero que es aún mejor que callarnos. Yo creo que las comunidades de Yarimar son el espacio natural para que se inicie una gran revolución social. Los cambios de arriba hacia abajo son muy pocos los que ocurren y ocurren tan torpemente y de formas a veces tan incluso violentas que a veces yo prefiero que no vengan esos cambios de arriba hacia abajo. Los cambios de abajo hacia arriba tienden a ser mucho más democráticos, tienden a considerar las voces de más gente diferente. Y entonces uno lo que pensaría es cómo desde las ciencias sociales podemos ayudar a las comunidades. Hay movimientos de grupos comunitarios, se han dado desde, sobre todo o particularmente después del huracán María, ha venido una cantidad millonaria de fondos federales para el desarrollo de las comunidades, pero se están usando tan mal, tan torpemente, y no les beneficia a las comunidades. Muchas de estas comunidades cuando llegan a la universidad nos dicen, mira, ¿a qué tú vienes?
Porque si vienes a desarrollarme un plan de yo no sé qué, yo no quiero planes. Yo tengo estos 3 problemas. Ayúdame a resolver estos 3. O sea, las comunidades son, yo creo que quizás el espacio o el laboratorio ideal para las ciencias sociales, para entender, acercarnos a la sociedad, ver cómo empezamos a ayudarlos a resolver los problemas más apremiantes y hacerlo, que ese es el otro reto, desde las muchas disciplinas, porque desde una sola no hay forma de resolverlo, tenemos que juntarnos y juntar saberes y ver cómo con ese junte de saberes logramos descifrar los códigos de todos esos problemas terribles que están afectando a las mujeres de las comunidades. Yo creo que sí, las comunidades Yarimar, ese es el espacio. Tienes toda la razón. Me parece que es el espacio, iba a decir para llegar, pero no es tanto para llegar, es para encontrarnos. Claro. Para encontrarnos, ¿verdad? Es para aprender, es para co-inspirar. Y para comenzar. ¿Cierto? Y para Sí. comenzar, sí. Así que me parece que está servida la mesa para entonces continuar pensando y quizás repensando también, aprendiendo y quizás desaprendiendo también. Hay camino recorrido y lo honramos, pero queda mucho, mucho camino que recorrer. Así que nuevamente muchas gracias, mujeres, por estar aquí. Estar aquí más allá de la presencia física, estar. Y por lo que hacen y por el amor que le tienen a esta universidad y al trabajo que hacen. Y a la gente que nos escucha y que nos ve, pues entonces, ¿qué traes tú a la mesa? Continuamos el trabajo para crear la sociedad justa, equitativa que merecemos. Será entonces hasta la próxima.